Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La decisión del presidente Nayib Bukele de controlar todo el poder en el país ha generado repudio mundial. Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, Human Rights Watch han condenado esta decisión del presidente Bukele, ya que su asamblea, que es oficialista, tiene 64 votos, 64 legisladores, ha decidido destituir a los magistrados de la Corte Suprema, nombrar unos nuevos 5 miembros en un proceso express, un proceso que se realizó en menos de una hora y que genera repudio mundial porque no fue un proceso de selección. Además, fue destituido el fiscal general del país y Bukele amenaza con más destituciones y parece que ahora la mira está puesta en el procurador del país. La diputada Dina Artegua, en vivo desde San Salvador, habla para America24horas.com sobre esta decisión y las repercusiones que pueden generar para el país la decisión de Bukele de controlar todo el poder y eliminar la separación de poderes. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dijo este martes que su país debe responder ante El Salvador por socavar la institucionalidad en el país, la independencia de poderes. Diputada, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo para todos y para todas que están pendientes de este programa, de esta información. Y gracias por permitirnos también trasladar la voz de lo que sucede en El Salvador fuera de nuestras fronteras. Creo que es importante también que los salvadoreños en el mundo, pero que también la población de manera general fuera de nuestras fronteras conozca en realidad qué es lo que está sucediendo en las últimas horas, en los últimos días aquí en el territorio salvadoreño. Diputada, vimos como el sábado en la noche, ya tarde de la noche, se destituyeron a los 5 jueces del Tribunal Supremo y rápidamente se nombraron a sus nuevos miembros de manera express. Sí, la verdad hay que decir que El Salvador es un estado democrático, republicano, que ha venido en los últimos años, bueno, que tiene una democracia y un sistema constitucional que es reciente, que mucho de la base jurídica y política que existe en el país ha sido fruto de los acuerdos de paz. En ese sentido, nuestra democracia y por la que transitamos es muy reciente. Y ahora en una nueva composición de la Asamblea Legislativa, producto de las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero que le dieron al partido del gobierno, en este caso al presidente de la República, le dieron mayoría para poder controlar las decisiones dentro del Parlamento. Y no solamente que le dieron la mayoría, sino que ha venido teniendo un esfuerzo de confrontación, de desconocer en este caso a las voces disonantes y que se pone en marcha y en práctica el sábado 1 de mayo, donde la Asamblea Legislativa asume sus funciones, juramenta, en este caso hace su protesta constitucional para iniciar su periodo de trabajo legislativo por los próximos 3 años y lo hace de una manera en este caso grotesca, violando la Constitución, nuestras leyes secundarias y lo hace de una manera atroz. En este caso, desmantelando todo el sistema jurídico, el sistema constitucional, todo el Estado de Derecho y eso ha vuelto al país en una crisis porque no solamente en este caso ahora el gobierno de la República tiene el Ejecutivo, sino que tiene control en este caso del legislativo y ahora del órgano judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que se acabó la independencia de los órganos de Estado, que no existen ahora los límites establecidos, que se ha establecido un nuevo orden que en este caso es nocivo para la democracia, donde se destituyan funcionarios de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal de justicia, es el que dirime las responsabilidades o las controversias entre otros órganos de Estado, y en ese sentido pone en riesgo
como mencionaba anteriormente, no solamente el proceso constitucional, sino que también pone en riesgo la estabilidad jurídica y en este caso también la garantía de los derechos constitucionales de la población salvadoreña. Diputada, el día sábado vimos cómo la Asamblea Nacional tomaba juramento, iniciaba un nuevo periodo. En ese momento decidieron, sus primeras decisiones fue destituir a los miembros del Tribunal Supremo y nombrar a una junta nueva, además del fiscal del general del país. ¿Por qué no se sometió a un proceso de juicios para destituir a los magistrados o iniciar un proceso de selección para nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Supremo y no nombrarlos a dedo, como sí ocurrió? Sí, eso es lo que hemos venido señalando nosotros y por eso hemos establecido y hemos demandado y denunciado que ha existido un golpe de Estado al órgano judicial y en este caso al Ministerio Público, porque no se respetaron los procedimientos que establece la Constitución de la República. Nuestra Constitución ya establece el procedimiento dado para la elección de funcionarios y también para su destitución, en este caso, del órgano judicial, específicamente de la Sala de lo Constitucional. Esos procesos no se siguieron. Nuestra Constitución no le permite a un diputado proponer elección de un magistrado, porque para eso ya existe un proceso previo que está establecido y normado desde nuestra norma primaria, que es la Constitución de la República. Y hay que decir también que en ese sentido se violaron procedimientos, se violó la Constitución, se violó nuestro reglamento interior de la Asamblea Legislativa, se ha violentado un proceso que ya había iniciado, porque para la elección de funcionarios, en este caso son las asociaciones de abogados y abogadas que eligen a las ternas, una parte de las ternas que van a ser parte de este proceso de selección de nuevos magistrados. Los abogados y abogadas tuvieron su proceso de elección el 21 de febrero. Ya la Asamblea conocía de esos listados. En ese caso, también el Consejo Nacional de la Judicatura había remitido a la Asamblea Legislativa un listado con el que esta Asamblea Legislativa tenía que elegir el 30%. Sin embargo, en un esfuerzo antojadizo, de capricho, de revanchismo y de no, en este caso, de no aceptar las resoluciones que la Sala ha emitido en otros momentos por no estar de acuerdo o porque esas resoluciones no fueron a conveniencia del Ejecutivo, entonces se determina que esta Sala ha violentado la Constitución sin establecer el proceso debido. Es ahí donde nosotros y bueno, mucha parte de la población salvadoreña, la sociedad civil ha demandado que se ha roto el hilo constitucional donde están cimentadas las bases de nuestra democracia también. Entonces, eso creo que, primero, un mensaje negativo para la ciudadanía, para la población salvadoreña, para la comunidad internacional. Segundo, que las mayorías representadas en la Asamblea Legislativa no solamente tienen agenda el desmantelamiento en este caso, el órgano judicial. Iniciaron ya con el Ministerio Público, que la Fiscalía General de la República tenían intenciones ese mismo día de destituir, en este caso, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y nosotros nos preguntamos, sobre todo, en este caso, cómo quedan las garantías, cómo quedan los derechos de la población salvadoreña, donde una Policía Nacional Civil, donde una fiscalía están sometidas a las decisiones que salen desde Casa Presidencial. Entonces, donde ahora la independencia del órgano judicial a través de la Sala queda supeditada a las decisiones de otro órgano. Entonces, eso es lo que hemos demandado, eso es lo que hemos señalado y eso es lo que tiene también a la población salvadoreña en un conflicto, digamos, jurídico
pero que al final va a repercutir en la misma población salvadoreña y sobre todo la población más vulnerable, sobre todo la población de menos escasos, de más escasos recursos económicos. Entonces, la que se va a ver golpeada, porque esto sin duda traerá efectos que quien los va a sentir principalmente la población salvadoreña en el tema económico. Diputada, ellos aseguran, la bancada del gobierno del presidente Nayib Bukele, que los magistrados que ellos destituyeron violaron la constitución del país y dicen que ellos juraron cumplirla, pero no lo hicieron, y que los destituyeron, nombraron a los nuevos miembros express debido a que la sala no podía estar sin sus miembros. Sí, pero en ese sentido yo quiero decir que los mismos diputados el 1 de mayo juramos también cumplir la Constitución. 5 minutos después, 64 diputados estaban violentando la Constitución que juraron cumplir, eliminando, destituyendo a funcionarios, a magistrados que habían sido electos con un proceso establecido donde sus perfiles habían sido públicos, las audiencias, la comisión que se había conformado desde la Asamblea Legislativa para elegir a estos funcionarios, todo había sido de acuerdo a la ley. A esos magistrados los destituyen, pero inmediatamente continúan violentando todo el proceso y deciden sustituir, deciden nombrar a funcionarios que la ley no permite nombrar sin un proceso establecido. Entonces, ¿quiénes violan la Constitución? Lo violaron esos 64 diputados. Además, hay que decir y reiterar que el argumento utilizado en este caso ha sido que la sala violó la Constitución. Una de las responsabilidades de la sala en cuanto a sus resoluciones es, en este caso, ser independiente, ser imparcial, y sus resoluciones pueden o no gustarle a cualquiera de los órganos de Estado, a cualquier entidad pública, pero es el máximo tribunal de justicia y nuestra misma Constitución establece que las resoluciones de la sala se cumplen. Entonces, muchas veces, incluso la misma sala anterior emitió resoluciones en contra de la Asamblea, pero esa es parte de la independencia. Podíamos o no estar de acuerdo, pero era parte del ejercicio de las garantías del proceso constitucional. Pero como la sala, cuando emite resoluciones que son negativas o contrarias a los intereses del Ejecutivo, ese ha sido el argumento principal. No tener una sala que dictamine resoluciones a conveniencia del Ejecutivo. Y eso le costó y le ha costado a estos magistrados ser destituidos, violentando el proceso en manos de 64 diputados que llegaron al corazón de la población salvadoreña, que ganaron su confianza, que la población les dio su voto, pensando en que iban a llegar a la Asamblea Legislativa a hacer las cosas de manera legal y de cara a la población salvadoreña, pensando en sus necesidades. La población no los eligió para llegar a desmantelar el sistema jurídico, democrático, político de nuestro país. Diputada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este martes que Washington debe responder ante la medida de Bukele de destituir a los miembros del Tribunal Supremo y de socavar la independencia de poderes en el país. Pero pese a estos llamados, el presidente anticipó nuevas destituciones en el país. Sí, la verdad es que a nosotros nos preocupa, al igual que la comunidad internacional expresada en sus diferentes organismos, entidades, han mostrado su preocupación por la crisis que ocurre en El Salvador. Los ojos de la comunidad internacional están puestos ahorita en lo que sucede en el país. Y uno de esos actores, por supuesto, tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos. Hay que decir que nuestro país, fuera de nuestras fronteras, específicamente en Estados Unidos, viven cerca de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas con un estatus
de migración temporal o en este caso o en un proceso de migración irregular. ¿Qué significa esto? Que las consecuencias que puede traer a nuestro país, por eso yo hablaba al inicio, que las consecuencias que puede traer al país las decisiones tomadas por 64 diputados van a afectar sobre todo a la población salvadoreña. Nosotros tenemos un país donde somos, lamentablemente somos dependientes, que sobrevivimos también en parte de las remesas, que tenemos una deuda y que países como Estados Unidos también han sido socios en algún momento determinado importantes para el sostenimiento de la economía de El Salvador. Sin embargo, ahora nos preocupa grandemente que, que esta situación continúe y que sobre todo pueda afectar, insisto, a la familia salvadoreña. Diputada, el secretario general de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que va a remitir las violaciones que él denuncia de los derechos humanos en su país, en El Salvador, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a Estados Unidos. Esto para posibles acciones puedan tomar estas instituciones contra el país y en especial contra el gobierno. Sí, efectivamente, porque el país tenía en procesos y tienen procesos con estas instancias internacionales, con el Fondo Monetario, y con otros organismos, algunos financiamientos pendientes, algunos préstamos que están ahí, que ahora corren el riesgo, sobre todo corre el riesgo el país de no recibir esa ayuda. Entonces, porque la preocupación principal es la violación, la posible y la violación a los derechos humanos que ha venido dándose en todo el proceso de la pandemia y que ahora más que nunca estamos en un riesgo donde, insisto, donde yo quiero reiterar, los derechos humanos están en peligro porque al no existir un tribunal de justicia independiente, donde no existir, en este caso, la Fiscalía General de la República con su autonomía para la investigación del delito de manera independiente, entonces, ¿a dónde van a recurrir las familias salvadoreñas que tienen procesos pendientes también ahí, que esperan una respuesta? Entonces, eso es lo grave de la situación, sobre todo ahora que con la toma de posesión de las nuevas autoridades el 1 de mayo en el ámbito municipal y legislativo, son cientos de personas las que han quedado despedidas sin su trabajo, sin su fuente de ingresos para su familia. ¿A dónde va a recurrir esta familia, este trabajador o trabajadora, a que su proceso se garantice su estabilidad laboral si ya en este caso las instituciones no están funcionando de acuerdo a las necesidades o sobre todo al deber ser que tienen con la ciudadanía? Diputada, en todo caso que este nuevo Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento, que es controlado por el presidente, el fiscal general es nombrado por el Parlamento, controlado por el presidente, el procurador posiblemente también lo nombre el presidente, ¿qué le queda al pueblo salvadoreño ahora? Luchar, le queda luchar en las calles, le queda también la demanda internacional, la denuncia a todo nivel y nos queda también resistir y seguir luchando por lo que creemos en un país con libertad, sobre todo con garantías de derechos, con justicia y con equidad, a no darnos por vencidos. Yo creo que es una tarea que tenemos todos y todas las fuerzas sociales, en el país, sobre todo las fuerzas democráticas, aquellos que creemos en un país y que queremos vivir en un país en democracia, donde la libertad de pensamiento, sobre todo en este caso el derecho a disentir y a expresarte no te sea violentado, que ya estamos viendo graves indicios
dentro de la Asamblea Legislativa, nos queda luchar, vamos a estar haciendo lo que tengamos que hacer de acuerdo a nuestras responsabilidades en los diferentes espacios para que esto se pueda revertir, para que también la comunidad internacional pueda también seguir haciendo un llamado en este caso a la Asamblea Legislativa. Existen por ahí incluso algunos indicios de que pueden haber hasta consecuencias de todo esto desde la comunidad internacional para nuestro país. Nosotros no quisiéramos que llegáramos a eso. Sin embargo, creo que estamos aquí para defender lo que ha costado tanto y le ha costado vidas a este pueblo y no podemos perderlo porque se tiene una mayoría que controla todo el sistema. Yo creo que los que creemos en la paz y en la democracia tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarla. Diputada, vimos que el año pasado el presidente Bukele, cuando la Asamblea aún no estaba bajo su control, metió el ejército armado para presionar a los legisladores. Ahora que tiene el poder total en el país, las instituciones a su favor, Claro, ya. ustedes, cómo se sienten desprotegidos en el Parlamento? Porque si anteriormente, estando ustedes la mayoría del Congreso en contra del presidente, el mismo presidente metió al ejército armado, ahora que tiene respaldo en el Congreso, ¿qué más puede pasar? Mira, sí, definitivamente existe un riesgo a perder lo poco que nos está quedando de la democracia que se intentó arrebatar el 9 de febrero del 2020 con la toma militar o la militarización por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y como aquel momento no tuvo la fuerza necesaria porque hubo una resistencia, claro, ahora tiene el poder para hacerlo, ahora lo puede hacer de una manera diferente y lo ha hecho quitando la principal cabeza del orden jurídico y político y garantías constitucionales, que es la sala, que es el máximo tribunal de justicia. Ahora, mediante resoluciones de esa nueva sala ilegal, se pueden también seguir terminando las instituciones que van quedando, porque quizás no quieran hacerlo desde la Asamblea Legislativa porque ya han visto la presión internacional, pero lo van a hacer a través de resoluciones de la sala, de esa nueva sala nombrada de manera ilegal, y a través de la sala lo van a seguir haciendo. Van a seguir quitando funcionarios, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, el organismo contralor del Estado, que es la Corte de Cuentas de la República. Entonces a eso nos enfrentamos y a eso se arriesga el país, a perder lo poco de democracia que está quedando. Así es, diputada. Muy lamentable para el país. Ya hemos visto comentarios del secretario para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que va a presionar, ha dicho, a Estados Unidos, al Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco Mundial, para que tomen medidas contra el gobierno y más contra el país, porque estas acciones del presidente afectarían al país, porque si el Banco Mundial o Estados Unidos decide aplicar sanciones, el más perjudicado sería el pueblo salvadoreño. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que más nos preocupa, porque al final, como también decía yo anteriormente, los efectos los va a sufrir la población salvadoreña, esa que día con día se levanta y que va al mercado, que tiene su emprendimiento, esa, o aquel amigo y amiga que tiene su empleo con una empresa, que ahora las empresas, al no ver una estabilidad jurídica, van a cerrar y se van a ir. Entonces, el tema de la economía familiar, la pobreza, el desempleo va a aumentar y esa crisis será mucho más fuerte de lo que ahora nosotros estamos pensando. Así es, diputada. Diputada, le doy las gracias por aceptar esta conversación con America24horas.com y para que nuestra audiencia pueda entender cómo ha pasado estos días el país luego de que la Asamblea Nacional destituyera a los jueces del Tribunal Supremo, nombrara a unos 5 nuevos miembros de forma express
De momento, vimos que en menos de una hora se formó un nuevo tribunal, destituyeron al fiscal general del país, nombraron a uno paralelo y el presidente Bukele, que ha sido cuestionado por la mayoría de los países de la comunidad internacional y sobre todo organismos de derechos humanos. Hoy la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos dijo que su país debe responder. No sabemos cómo va a responder el país, si va a recortar las remesas, las ayudas que tiene Washington a El Salvador. Va a ser noticias, El Salvador va a seguir siendo noticias durante estos próximos días hasta que veamos qué sucede, si el presidente da un paso atrás y decide que el país retorne a la democracia y a la separación de poderes, como demandan los países de la región. Por eso yo quiero agradecer el espacio que ustedes nos permiten y pedirles que sigan pendientes de lo que sucede en el país. Hay mucho riesgo, hay mucho que perder y hay mucho todavía que cuidar y que defender. Así que agradecidos con ustedes, estamos a la orden y sí, yo les pido de verdad que sigan pendientes de nuestro país, que sigan pendientes de lo que acontece y que nos ayuden a que nuestras voces se escuchen también, porque no es nada normal lo que sucede en nuestro querido país y tenemos, sí, los que vivimos aquí, la responsabilidad de hacer algo y de defenderlo, pero muchos nos ayudan ustedes también a transmitir, a que nuestra voz llegue mucho más allá, también a levantar esa voz de denuncia y de decir queremos paz, queremos vivir en democracia. Así es, diputada. No, la comunidad internacional está evitando que El Salvador se convierta en una Cuba, en una Nicaragua, que Bukele ha cuestionado a estos países comunistas y por sus prácticas dictatoriales, pero parece que las ha heredado prácticamente, las ha copiado y las ha aplicado en el Ecuador, en El Salvador. Muy lamentable. Diputada, gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted y a la orden siempre. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.